Y voces críticas dentro y fuera de Venezuela se alzan ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de permitir la observación internacional en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. Mientras el secretario general de la OEA pone en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia del órgano electoral de cara a los comicios, la Iglesia Católica en Caracas pide la apertura a una veeduría extranjera que brinde confianza a los ciudadanos. Daniela Zambrano, nuestra periodista permanente de NTN24 en Venezuela, tiene la información. Daniela, buenos días. Muy buen día, Eva. Karen, el secretario general de la Organización de Estados Americanos prácticamente ha dicho que no hay garantías electorales en Venezuela en materia de transparencia. Así se lo ha hecho saber a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a través de una carta de 18 páginas, en la que habla del ventajismo por parte del oficialismo, la utilización de recursos públicos, también la inhabilitación de candidatos opositores e incluso la estrategia del chavismo para confundir a los electores con la utilización de tarjetas similares, ubicadas incluso una al lado de la otra en el tarjetón electoral. Escuchemos parte de esta carta que ha enviado Luis Almagro, secretario general de la OEA, a la rectora Tibisay Lucena. Velar por la justicia y transparencia de las elecciones es nuestra obligación también, y no es injerencia. Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esa situación. En un contexto de elevada polarización política y desconfianza, las autoridades electorales, lejos de garantizar condiciones de plena igualdad entre los postulantes, reproducen el discurso oficial y aumentan la desconfianza del electorado opositor sobre las elecciones e instituciones. En sus manos está la legitimidad del arma política fundamental que le queda a su pueblo, que es el derecho al voto, con garantías para todos. Eva, Karen, esta carta enviada por el secretario general de la OEA, muy distinta a lo que se esperaba en elecciones anteriores, puesto que esta institución siempre ha tenido una posición más diplomática con respecto a lo que pasa en Venezuela, generó duras críticas por parte del chavismo. Ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, arremetió una vez más contra esta organización, la calificó como una institución corrupta y desprestigiada y asegura que la Organización de Estados Americanos, a través de su vocería, Luis Almagro, amenaza a Venezuela. La Conferencia Episcopal, en cambio, coincide con esta postura de la Organización de Estados Americanos en que es necesario garantizar la transparencia en los comicios e invitó a los ciudadanos a participar masivamente en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Veamos. Consideramos que la presencia de observadores internacionales ayudará a fortalecer la confianza y la transparencia del proceso. Los organismos del Estado deben garantizar el clima de seguridad ciudadana y el equilibrio en el uso de los recursos electorales. En particular, los integrantes del Plan República son los encargados por oficio de velar por el desarrollo seguro, pacífico y confiable del evento comicial. Y este jueves el presidente Nicolás Maduro tomará la palabra en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Esto a petición del gobierno venezolano. Ha cuestionado la oposición venezolana con qué cara Nicolás Maduro le hablará al Pleno de la ONU sobre derechos humanos cuando en Venezuela no se respetan. Ayer, la esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, Mitzi Capriles de Ledesma, acudió a la sede de la ONU en Caracas precisamente para consignar una carta en el que se pide que esta intervención de Maduro ante la ONU no sea un monólogo y por el contrario se le interpele, por ejemplo, para saber por qué Maduro no ha acatado las resoluciones emanadas de esta institución que han pedido la liberación de los presos políticos y porque además no se ha permitido que una comisión de Naciones Unidas venga a Venezuela a constatar la situación de los considerados presos políticos y las violaciones a sus derechos humanos. Veamos. Realmente sería un doble discurso, sino además algo contrasentido, contra natura. Usted se esmera como país y como gobierno en tener un puesto en las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos y no acata esos propios derechos humanos a los que supuestamente tiene que invocar a través de ese puesto. Si está tan interesado en hacerse oír por dicho Consejo de Derechos Humanos, no ha permitido in situ que una misión de este último dialogue con las autoridades de Venezuela.
sobre el fenómeno de las detenciones arbitrarias. Y si no lo hace de manera espontánea, que así se lo puedan exigir los integrantes de dicho organismo. Eva Karen, recordemos que este año el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas recomendó al Estado venezolano la liberación inmediata tanto del dirigente opositor Leopoldo López, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, como de Daniel Ceballos, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. En ambos casos esta petición fue rechazada, el Estado venezolano lo consideró una injerencia. En el caso del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias fue más reciente. Al momento no han tenido respuesta, así lo dejaba saber su abogado Omar Estacio. Nosotros hemos presentado solicitudes ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante el juez que conoce la causa del señor Ledesma, ante el Ministerio Público y lamentablemente ninguna de esas autoridades se ha pronunciado sobre el acatamiento de esta medida. Sin duda, esa carta enviada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos seguirá generando reacciones en Venezuela por su contundencia y por su exhortación al Consejo Nacional Electoral a que se cumplan las normas. Todavía está en veremos quiénes vendrán en diciembre para estas elecciones legislativas. El Parlamento Europeo ha manifestado querer venir, sin embargo, al momento el Consejo Nacional Electoral rechaza su presencia acá en Venezuela. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos a los estudios en la mañana.